todo el planeta, todo el mundo, una movilización obviamente por el tema del cambio climático, ¿no es cierto? Un movimiento mundial va a ser en la jornada de hoy y también en la República Argentina alrededor de las 5 de la tarde frente al Congreso de la Nación. Thaís, buen día. Buen día, ¿Bien? sí. Llegó el día. Llegó el día, porque el viernes pasado veíamos las imágenes de mujeres movilizándose, ¿no? En el Día Internacional de la Mujer, y hoy era el día tan esperado, porque en realidad este es un movimiento que se hace todos los viernes, pero que se convocó puntualmente para que hoy sea una movilización global, para que sean cada vez más los jóvenes que marchan con un objetivo muy claro: que los políticos realmente actúen frente al cambio climático, ¿no? Algo que parece tan sencillo y al mismo tiempo tan complejo, ¿no? Porque implica movilizar a todos los líderes políticos. Un movimiento originado por una joven, de la cual te voy a contar en un ratito, pero por la diferencia horaria ya podemos empezar a ver en las redes sociales, y como estamos viendo ahí, algunas de las movilizaciones que se hicieron en India, Australia, China e incluso en Europa. Ya vamos a estar hablando de eso, y nosotros tomamos como base la Argentina y hablamos, por ejemplo, de Sudamérica, pero como también tenemos a nuestro compañero allí en España, vamos a tomar como base en España todo lo que significa Europa. Hola Agustín, muy buenos días allí en España, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier, muy buenos días, Thaís, buenas tardes por aquí desde España. Y como decían, creo que la Unión Europea se ha convertido en uno de los protagonistas en estas manifestaciones que aquí, bueno, llevan el nombre de Fridays for Future, de Viernes por el Futuro. Digo que es uno de los protagonistas porque prácticamente todos los países de la Unión Europea se han plegado a esta manifestación, y como para que tengan una idea del protagonismo que tiene en Europa, solamente en España 49 ciudades van a celebrar esta manifestación, que aquí en Madrid no la vimos el viernes pasado, como decía Thaís, porque se celebró el Día Internacional de la Mujer. Se hizo la primera 2 semanas atrás, ahora vuelven a repetir esta manifestación y, como habíamos contado, Javier, en aquella oportunidad, no tiene una fecha de vigencia. Empezaron ahora y dicen seguirán hasta que los políticos tomen cartas en el asunto climático. Allí en España hay mucha conciencia ecológica, climática y demás, más allá que han sufrido también ustedes grandes problemas como consecuencia del clima, ya sea en invierno con extremadas temperaturas bajas y en verano todo lo contrario. Mira, Javier, se dieron por lo menos 3 noticias esta semana que hablaban de eso, y te puedo sumar un dato de color. Dato de color, primero, el diario El País, que es quizás el diario más importante de España, abrió la edición del domingo con su tapa dedicada exclusivamente a títulos que tenían que ver con el cambio climático. Se publicó una encuesta esta semana donde más del 80%, 84% para ser preciso, de la sociedad española, de la población española, considera el cambio climático como un problema, y un problema urgente. Y esta semana además se dieron a conocer 2 noticias. En España únicamente las muertes por contaminación son mayores que las que se producen en accidentes viales. Y en la Unión Europea anualmente se producen 800.000 muertes. Por lo tanto, acá sí que es un problema, sí que lo consideran algo urgente. Y para los jóvenes, en base a lo que fue la primera manifestación aquí en Madrid y la que se dio en toda España, quizás es el tema más importante, porque su lema, que es el de ¿para qué ir a la escuela? ¿Para qué educarnos si no sabemos qué va a pasar dentro de 30 años en el mundo? Si no vamos a poder vivir bien o vivir normalmente como se vive ahora en el mundo, digamos, ¿qué sentido tiene invertir en la educación? Eso muestra la conciencia y el grado de compromiso de los jóvenes con el cambio climático. Justamente, Agustín, si bien hay un lema general, ¿no?, de que es exigir a los políticos mayor acción, los jóvenes de cada país aprovechan también el contexto político en el que se encuentran. Ahí en España, ¿hubo alguna respuesta por parte de referentes o líderes políticos a este movimiento? La verdad, Thaís, es que no. Y es que España, digamos, desde el poder político tiene otros temas que quizás consideren más urgentes. O, por ejemplo, hoy la agenda está monopolizada por los derechos de la mujer, o legislar en contra de la violencia machista, o la irrupción de la ultraderecha en los últimos meses o el último año aquí en España. La verdad que no es central como ocurre en otros países, y la verdad que España también se subió a este tren de las manifestaciones como uno de los últimos países. Claro, ahora está creciendo mucho en protagonismo, pero no ocupa parte de la agenda central en España. Sí en otros países como Reino Unido, los países nórdicos o Francia.
Bien, bien, Agustín. Bueno, vamos a estar atentos también, obviamente, de todo lo que pase. Después se hará seguramente un resumen de cada uno de los puntos centrales que se fueron vertiendo en cada uno de los países donde se hace esta movilización en la jornada de hoy. Y te quería aprovechar antes de despedirte, sé que tenés algunas tareas que hacer ahora, en instantes nada más. Aquí la inflación en Buenos Aires, en la Argentina, en realidad, fue del 3,8% en el mes de febrero. ¿Cuál es la inflación en España anual, es decir, la de 2018? Bueno, anual para asustarse prácticamente, Javier, comparándola con la Argentina, porque en España anual 1,1% fue la del 2018, para el global de la zona euro, de los países de la Unión Europea, 1,5 anual la inflación. No, te estoy preguntando la anual, no la del mes pasado. Lamentablemente esa es la realidad, Javier, 1,1% la anual de España. ¿Y se quejan por la inflación anual? No, lógicamente no se quejan por otras cosas, obviamente, como que no les alcanza el salario. Aquí en España se aumentó por decreto ley en los últimos meses el salario a 900 euros, fue la subida más importante que se produjo desde la vuelta a la democracia, y sin embargo muchos españoles dicen que todavía no alcanza para pagar, por ejemplo, la vivienda, claro, que es lo que más se roba del salario aquí en España. Exactamente. Bueno Agustín, muchas gracias, y por supuesto vamos a estar seguramente entre el lunes y el miércoles hablando nuevamente de otras cuestiones que involucran allí. Gracias, Agustín Fontella, desde Madrid. Un saludo, Javier y Thaís. Hasta luego. Buen fin de semana. Bueno, y nosotros seguimos, por supuesto, con esta movilización que hoy en la Argentina a las 5 de la tarde, por lo menos aquí en Buenos Aires, será frente al Congreso de la Nación. Va a haber en distintos puntos, desde Tucumán hasta Tierra del Fuego, van a ser varios los jóvenes que se van a sumar en territorio argentino, y como bien dijiste, en la ciudad de Buenos Aires está prevista la movilización a las 5 de la tarde en el Congreso, que van a ser algunos de los más de 2.000 puntos que se esperan en 123 países. Realmente la convocatoria ha ido creciendo. Ahí estamos viendo las imágenes. Mientras nosotros dormíamos, esto pasaba ya en India. Vos fijate que, como bien recién hablábamos con Agustín, si bien hay un lema general que es exigir mayor ambición y urgencia en la acción frente al cambio climático, cada país también hace propia y adapta, ¿no?, a las necesidades que tiene. India es el caso de uno de los países que te diría bastante vulnerable a los efectos del cambio climático, y sobre todo también porque los impactos del cambio climático se agudizan en sociedades más vulnerables. Lo que es interesante de tener en cuenta justamente es cómo empezó, ¿no?, este movimiento. Ahí vemos algunas imágenes también de Italia, en lo que era nuestra madrugada. Diferentes puntos, y lo que es interesante es que fue espontáneo, ¿no?, de cómo se fueron organizando, ya sea por distintas entidades de cada uno de los países que se hicieron voz, pero que realmente es los jóvenes saliendo a la calle con sus carteles. Ahí vemos también en Hong Kong. Y fíjate algunos de los lemas, ¿no?, que se pueden ver en los carteles. No hay un planeta B, es esto de decir de que es el único planeta que tenemos justamente para vivir, o la única casa, como que se dice, si no actuamos hoy, que dónde se va a vivir mañana. Es más, te digo, en el universo ya nos avisaron que prefieren que nos quedemos acá. Sí, por las dudas, ¿no? No somos bienvenidos en otros planetas. Sí. Y ahí estamos viendo imágenes de Australia, que realmente muy numeroso, ¿no?, la cantidad de jóvenes ahí manifestándose pacíficamente. Eso es importante de decirlo, organizadamente. Al momento por lo menos no se registraron ningún tipo de hecho de violencia, no debería justamente. Exacto. Tal cual. Yo te digo, a ver, hay mucha más conciencia en el primer mundo que en América, ¿no? Más allá, en Estados Unidos tal vez los grupos están más organizados, más conscientes, en Canadá inclusive también, pero de Estados Unidos para abajo me parece que nos cuesta todavía asumirlo, ¿no? Sí, yo creo que hay mayor conciencia en cuanto a que se relaciona que ciertas cosas que están pasando son efecto del cambio climático. La realidad es que también quizás hay otras problemáticas que se presentan hoy como más urgentes, pero que el cambio climático también lo es. Fíjate vos, prácticamente, ¿no?, está ocupado
todo el mundo, más de 200 eventos en 123 países, y esta cifra puede ser que crezca a lo largo del día. Seguramente después se van a analizar cuáles fueron los resultados. Fíjate ahí en Argentina cómo se evidencia que hasta Tierra del Fuego, ¿sí?, en lo más austral del planeta va a haber, incluso este puntito que vemos ahí abajo, en la Antártida va a haber una manifestación, con lo cual va a ser interesante. Pero si te parece, vamos a ver por qué es que hoy los jóvenes... En Hawái también, allí estamos viendo, ¿viste? La imagen. ¿Por qué es que los jóvenes están hoy movilizándose por el cambio climático? Y la explicación se encuentra en una adolescente de 16 años, sueca, Greta Thunberg, que en agosto del año pasado, el viernes, decidió no ir al colegio, fue con un cartel exigiendo acción climática a la puerta del Parlamento en su país, y ella misma define lo que empezó siendo un día en el que yo estaba sola, hoy se están movilizando en más de 100 países, ¿no? Una chica que tiene la particularidad, tiene síndrome de Asperger, con lo cual vos sabés que es un síndrome que justamente afecta a la sociabilidad y a la comunicación. Y vos fijate lo que generó ella misma, ¿no? Cómo encontró también en esa causa la forma de poder transmitir su mensaje, y de una manera muy honesta. Si te parece, vamos a ver cómo ella se expresaba en diciembre pasado en Polonia, en lo que es la COP, la conferencia anual en cambio climático de Naciones Unidas. Vos fíjate cómo le hablaba a los líderes ahí reunidos. A ver. I speak on behalf of climate justice now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground, and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past, and you will ignore us again. We have run out of excuses, and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. Vinimos para cambiar las cosas, les guste o no. Así se expresaba frente a los diferentes líderes que justamente se reunían en diciembre para negociar sus políticas frente al cambio climático. Y yo creo que fue esta sinceridad y honestidad lo que hizo también que inspirara a muchos otros jóvenes por una cuestión muy clara. Ella dice, en unos años nosotros vamos a ser los más afectados por el cambio climático. Si hoy ustedes, que están sentados en la mesa donde se toman las decisiones, no toman justamente las políticas que se necesitan. Y esto a partir también de un informe que el año pasado presentó el panel intergubernamental en cambio climático, que reúne a los científicos de todo el mundo, respecto de que realmente si no se toman medidas drásticas de cambio en los próximos años, después los efectos pueden llegar a ser irreversibles. Y por último, vamos a hablar de la Argentina, lo que va a pasar hoy en el Congreso de la Nación, y de acá convocamos a aquellos que tal vez salgan del trabajo y puedan hacer una pasada, con la presencia alcanza. Y además para charlar de estas cuestiones climáticas, sobre todo con aquellos que están muy metidos, como vos en este caso, muy inmersos en el tema, para que nos expliquen, es decir, a ver, ¿en qué podemos contribuir? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo podemos pedir o exigir a los gobernantes, no de todo el mundo solamente, sino en la Argentina también, ¿no? Sí, es interesante, sobre todo, ir para escuchar cuáles son las inquietudes que tienen los jóvenes. Como dijimos antes, va a haber distintos eventos desde Tucumán hasta Tierra del Fuego. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires va a ser a las 5 de la tarde en el Congreso, impulsados principalmente por unos jóvenes que conformaron una iniciativa llamada Jóvenes por el Clima Argentina, inspirados justamente en este movimiento de Greta. Y vos sabés, yo tuve la oportunidad de conversar con ellos para saber si esto iba a ser, bueno, hoy y después qué pasa. Y hay una idea de poder continuar, y sobre todo pensando que estamos en un año electoral en donde es interesante ver si el cambio climático se pone en la agenda electoral. Digo, ¿qué se va a hacer con medidas como, por ejemplo, vaca muerta, renovables? ¿Qué política climática va a tener cada candidato? Así que hay que ver si esto cómo continúa, ¿no? Después en lo que es este pedido de los jóvenes. Y acá te digo que no solo vayan los jóvenes, también los adultos, acompañar ese reclamo de los jóvenes. Hay algo que me gusta resaltar. Vos sabés que siempre se dice
dice qué planeta le estamos dejando a las futuras generaciones. Claro. Me parece que también hay que preguntarse qué futuras generaciones se le deja al planeta, y esas generaciones hoy están alzando la voz. Exacto. Y yo diría algo, viste que hay muchos carteles en la calle, en la Argentina, no digo solamente en la ciudad de Buenos Aires, que hablan, ponete el cinturón, no manejes rápido, si tomás no conduzcas, no sé, no tires papeles en el suelo. ¿Por qué no hay carteles por todos lados que nos recuerden a medida que vamos pasando, así como si fuera un color, ¿no es cierto? Que nos recuerde decir, ¿qué hiciste hoy para evitar el cambio climático? ¿Qué hiciste vos hoy para evitar eso? Es decir, más allá de tirar un papel, un cigarrillo, es decir, el desodorante ese que usás de más, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué hiciste vos? Entonces, yo creo que al mirarlo en las calles, en los subtes, en esto, en lo otro, uno va tomando conciencia y va relacionándolo, ¿no es cierto? Porque si a nosotros no nos recordás esto todos los días, más allá de las multas por el tránsito, no lo tomamos en cuenta, ¿no? Sí, como que el tema pasa desapercibido, ¿no? Sí. En lo que es la rutina. Yo creo que el poder hoy también está mucho en la comunicación, en las redes sociales y en la concientización. Sí. Pero va a ser interesante ver qué es lo que pasa después y si hay respuesta por parte de los políticos, porque este es un reclamo para que justamente haya acciones frente al cambio climático más ambiciosas y sobre todo más urgente, porque como dicen ellos, el tiempo de actuar es ahora. Pues el otro día mostraba, y con esto cerramos, una colilla de cigarrillo que se tira. ¿Cuánto tardaba más o menos en biodegradarse? Años. O sea, una bolsa de plástico puede durar entre 50 a 200 años solo por Exacto. mencionar ciertas acciones, pero sobre todo lo de cambio climático tiene que ver con nuestra huella de emisiones contaminantes. Exactamente. También. Brevemente, priorizar transporte público por sobre vehículo particular, el tema de la electricidad, consumir menos carne, pequeñas acciones que las podemos empezar haciendo.